Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a esta transmisión y queremos anunciarles que esta es una transmisión de introducción a una serie que vamos a realizar en vivo, que es un entrenamiento en Internet acerca de las iglesias sencillas en casa. Y queremos invitarles y motivarles para que puedan unirse a las demás presentaciones y de esta manera, pues, recibir esta instrucción y esta capacitación para hacer mejor nuestro trabajo misionero en el liderazgo y la administración de la iglesia. Permítame compartir la pantalla unos minutos, por favor. El seminario es la iglesia sencilla en casa, el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Y este seminario consta de tres fases. La primera fase es la fase de introducción y luego iremos avanzando a medida que vamos desarrollando el contenido. Y este seminario es para las personas, líderes de iglesia, o hermanos laicos, o ancianos de iglesia, que quieran conocer esta hermosa enseñanza de la palabra del Señor acerca de la iglesia en las casas. Y vuelvo a reiterarles un saludo especial para cada uno de ustedes. Les habla Luis Quispe Cardosa, director, presentador y fundador de la Red Global de Plantadores de Iglesias Sencillas en Casa. Y esta es una introducción a la primera sección del seminario. Y me alegra que se hayan unido a nosotros. Y este seminario, así como la información de recursos adicionales, se encuentran y usted los puede descargar en nuestra página web www.iglesiasencillaencasa.org. Durante esta sesión, cada persona necesitará una libreta o un cuaderno y un bolígrafo para poder tomar notas. Cubriremos mucho material que nos va a beneficiar más de uno de nosotros. La Iglesia Sencilla en Casa es un seminario que está dirigido para toda persona. Y todos los asistentes de este seminario es requisito necesario haber asistido o haber participado en los módulos anteriores que están viendo en pantalla. El módulo número 1 es el modelo original de la iglesia naciente del Nuevo Testamento. Son 10 presentaciones, la iglesia naciente y la iglesia creciente. El módulo número 2 es estableciendo, implementando y multiplicando el modelo de iglesia del Nuevo Testamento, que también son 10 presentaciones. Y el módulo 3, que es el modelo del discipulado bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. También son 10 presentaciones. Y el módulo número 4 es las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Quiero mencionar que estos módulos, estos seminarios, ustedes los encuentran en nuestro canal de YouTube, que es Iglesia Sencilla en Casa. Ustedes entran ahí al playlist o a la lista de reproducciones y lo van a poder encontrar. Durante este seminario nosotros usaremos dos versiones de la Biblia. Una es la Reina Valera Purificada del 1602 y la Reina Valera
revisión 1909, y la Reina Valera Gómez de 2010. Cuando usemos alguna otra Biblia diferente, pues lo anunciaremos en su momento. La estructura de este estudio, la estructura de este seminario, en esta primera parte, pues consta de cuatro temas. Uno es, ¿por qué deberíamos iniciar una iglesia sencilla en casa? El segundo tema es las tendencias de lo complejo a lo sencillo. Tercero es, ¿cómo es que las tendencias globales cambiarán el futuro de la iglesia institucional o la iglesia eh, tradicional o la iglesia establecida al modelo de iglesias sencillas en casa? Luego, en la fase uno, veremos ahí qué cosa es una iglesia sencilla en casa, de dónde viene esta idea, cómo nosotros podemos implementar esto en nuestro ministerio y por qué es que las iglesias sencillas en casa son muy efectivas tanto para la conservación de los mismos hermanos en la iglesia y para la ganancia de almas y la predicación del evangelio. En la fase número 2, nosotros presentaremos ahí cómo hacer de mi casa, de mi hogar, una iglesia que pueda ser una iglesia potencial de ganancia de almas. Cómo descubrir ese núcleo efectivo misionero que forma la iglesia en casa. Luego veremos herramientas esenciales enfocadas en la misión y luego veremos cuál es nuestro trabajo con los niños en la iglesia sencilla en casa. Y lo interesante de esto también en esta fase es que veremos cómo es el financiamiento de la iglesia sencilla en casa. Es totalmente diferente tal vez a lo que usted ha estado acostumbrado en su iglesia de organización, en su iglesia de denominación, en su iglesia de institución. En fin, es totalmente diferente. Es por eso que lo motivamos para que usted pueda empaparse de estos conocimientos. Y en la fase número 3, veremos ahí cómo nosotros usamos herramientas para extender el reino, cómo encontrar nuevas personas interesadas, cómo compartir nuestro testimonio personal, cómo discipular en las fases a estas nuevas personas y cómo anclarlos y fijarlos en la vida cristiana, en la comunidad cristiana. Esto es lo que nosotros trataremos y estudiaremos en el seminario de iglesias sencillas en casa. Y para el día de hoy vamos a hacer una presentación introductoria. ¿Por qué deberíamos iniciar la iglesia sencilla en casa? Y al menos tenemos tres razones principales. La primera razón es una razón bíblica. La segunda razón es una razón que las tendencias culturales y sociales y políticas y religiosas nos están forzando o orillando a emigrar del modelo de iglesia tradicional de templo a la iglesia sencilla en casa. Y la tercera razón es porque es la iglesia del tiempo del fin. Así como la iglesia primera, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, es una iglesia que empezó en las casas, de la misma manera, la iglesia del tiempo del fin es una iglesia que terminará en las casas. Así como la iglesia del primer siglo se estableció, se multiplicó y se difundió a través de las casas, de la misma manera, la iglesia del tiempo del fin se difundirá en el mundo entero y, como dice Apocalipsis 18:1, se convertirán en esos faros de luz, en esas casas de luz que iluminarán al mundo, llevando el último mensaje, el último pregón de el evangelio eterno. Ya mencionamos, ¿por qué deberíamos iniciar una iglesia en la casa? Ya mencioné las tres, pero voy a ampliar la razón que tiene que ver con las tendencias. Y yo quiero poner como ejemplo algunas cosas que estamos viviendo a diario
y que inclusive usted participa en estas cosas o quién sabe las usa, como son algunos servicios. Por ejemplo, tenemos aquí el sistema de telefonía. Antes, quién sabe, unas 5 décadas atrás, existía ese teléfono negro que ustedes están viendo ahí, que era un teléfono que estaba conectado con un cordón a la pared. Y ese teléfono duró varias décadas, hasta que luego aparecieron los teléfonos que ustedes están viendo ahí, que es el teléfono inteligente o los teléfonos celulares. Y muchos de nosotros hemos crecido viendo estos instrumentos y hemos crecido viendo cómo es que la tecnología ha ido avanzando y ha ido desplazando ciertas cosas. Entonces, el teléfono inteligente que más de uno de nosotros usamos es un teléfono que desplazó a ese teléfono fijo. Ya casi nadie usa teléfono fijo, salvo algunas empresas que por protocolo lo usan, ¿no? Pero ahora con la tecnología y con la internet, pues se usan teléfonos inteligentes, se usan tabletas, se usan computadoras, se usa la internet y muchos medios virtuales. Pero la pregunta de rigor aquí en esta línea de telefonía es, ¿las compañías de teléfonos celulares o inteligentes le pidieron permiso a las compañías análogas, a las compañías de teléfonos de cordón conectado a la pared? No, no. Y este teléfono inteligente revolucionó este rubro de la telefonía. Todo el mundo usa un teléfono celular. Y en ese aparato, en ese teléfono celular, se conjugan varias cosas. ¿Me entiende? Se conjuga la televisión, se conjuga el cine, se conjuga el teatro, ¿ok? Se conjuga la biblioteca. En fin, podemos seguir mencionando todo en un solo aparato. ¿Qué más? Entonces, estas tendencias están dejando atrás a las instituciones, a las organizaciones, ¿me entiende? A las empresas establecidas. Tenemos ahora otro servicio, que es la aplicación de WhatsApp. ¿Quién no usa WhatsApp? Es una aplicación que usa su línea de teléfono celular, usa su aparato telefónico, su teléfono inteligente. Pero esta compañía de WhatsApp no le pidió permiso a las compañías de teléfono celular para usar ese número al cual a usted le asignaron. Usted tiene su línea de teléfono regular y en esa misma línea, con ese mismo número de teléfono, usted tiene conectada esta aplicación de WhatsApp. Y con esta aplicación de WhatsApp no solamente hace llamadas telefónicas, sino que también hace videollamadas y hace conferencias. Forma grupos de redes sociales. Es impresionante cómo es que la tecnología va avanzando. Cómo es que la tecnología va provocando un cambio que impacta la sociedad en forma global. Entonces, como dije, WhatsApp le pidió permiso a las compañías de teléfono para usar el número asignado al usuario. No, ellos simplemente irrumpieron y ofrecieron su servicio. No pidieron permiso. Luego tenemos aquí las monedas. Ustedes están viendo ahí a la derecha el, el, el signo del Bitcoin y las otras monedas, el dólar, el yen, en fin. Pero que estas monedas digitales están reemplazando a las monedas de papel, a las monedas de metal. De aquí a poco, quién sabe, 5 años, ya no se usará papel, ya no se usará monedas, ya no. Todo es digital, todo. Entonces, hay en la actualidad más de 5.000 criptomonedas diferentes.
Muchos países están cambiando a este nuevo sistema monetario. Y les pregunto, Bitcoin y esas 5.000 compañías de Bitcoin, ¿le pidieron permiso a los bancos de reservas federales del mundo o a los fondos monetarios internacionales para cambiar la moneda o para ingresar a operar en el mercado? No, a nadie. Y ustedes ven cómo es que está impactando a nuestra sociedad. Otro servicio, el servicio de taxi, que ha sido impactada por el servicio de taxi a través de plataformas digitales, como lo es Uber, como lo es Lyft, como lo es Grab. Entonces, usted puede ver que estas compañías de taxi regular han ido poco a poco siendo desplazadas por estas plataformas digitales de Uber, Lyft o Grab. ¿Quién sabe más de uno de ustedes trabaja allí? Y estoy seguro que todos, muchos, o sin excepción todos, han usado un servicio de taxi de Uber o de Lyft o de Grab. La eficiencia de este servicio es que estas plataformas le ponen a usted cuando va a llamar un taxi, en cuánto tiempo usted lo quiere recibir. Si es en 10 minutos, en 5 minutos, en 2 minutos, en 1 minuto, al gusto del cliente. Antes, cuando usted usaba el servicio de taxi regular, llamaba y tenía que esperar de entre 30 minutos a 1 hora. O si no, tenía que usted pararse en la calle y esperar ahí hasta que pase algún taxi disponible. Y ustedes ven cómo es que va cambiando, cómo es que está impactando en estas compañías tradicionales. Y lo que es peor, que estas compañías de taxi no tienen un solo vehículo. No, el chofer tiene que poner todo. Pone su tiempo, su trabajo, su vehículo, la depreciación de su vehículo, su combustible. Es así como operan estas compañías. Tenemos el servicio de hotelería que está siendo desplazado por Airbnb. Entonces, Airbnb ofrece a muchos propietarios de viviendas compartir su casa, un cuarto o un ambiente o la casa completa en renta para los turistas, para los extranjeros que están de paso en esa ciudad. Y esta compañía de Airbnb, pues no le pidió permiso a las cadenas hoteleras para operar y no tienen una sola propiedad, ni un solo cuarto, ni una sola casa. Y está impactando a las cadenas hoteleras. Y las cadenas hoteleras, pues, se ven en dificultades y en aprietos. Tenemos este otro servicio, la transferencia de dinero a todo el mundo. Y una de estas, que es la más grande, puedo decir yo, es Western Union. Y Western Union está siendo desplazada por este otro logo que ustedes ven ahí de un pingüino, que es Wave.com. Las tarifas de Wave.com son simbólicas comparadas a la Western Union. Y estas tarifas y esta compañía está en todo el mundo. Y usted puede enviar dinero a todo el mundo, ya sea en dólares, en euros y hasta en Bitcoin. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿ellos le pidieron permiso a Western Union para operar? No, simplemente irrumpieron el mercado. Simplemente ellos ofrecieron un mejor servicio. Y entonces la gente los escoge, la gente los prefiere. Tenemos otra más. Tenemos aquí Microsoft. Muchos de nosotros usamos nuestra computadora y usamos nuestros teléfonos inteligentes, Android, por ejemplo, ¿no? Que tienen que usar un sistema operativo. Entonces las computadoras usaban siempre Microsoft. Pero ahora aparece una plataforma digital que se llama OpenOffice y es gratuito. Y usted lo puede usar solamente usando Internet. No tiene que comprar el software de Microsoft y tiene los mismos aplicaciones de Microsoft.
y mucho más funciones. Ahora, esta aplicación de OpenOffice, ¿pidió permiso Microsoft? No, simplemente entran y operan. Luego tenemos aquí la literatura, la educación, los conocimientos. Está la Enciclopedia Británica, que es una enciclopedia que por lo menos por unos 8 o 10 décadas, pues dominó el mundo, los conocimientos. Y esta enciclopedia pues, británica está siendo desplazada por Wikipedia. Y en Wikipedia usted puede encontrar toda la información que usted quiera. Y es más, en Wikipedia usted puede poner sus propios artículos, sus propios trabajos de investigación. Y en el tema de educación, puesto que ahí en estas plataformas es donde se alojan todos los programas y toda la información de las carreras y los programas educativos, sucede que en el mundo de la educación están impactando. De aquí a poco, quién sabe, a 10 años, ya no necesitarán los niños ir a la escuela para estudiar, porque lo van a hacer todo virtual. Y no solamente eso, sino que los padres mismos pueden convertirse en maestros para sus hijos en su propia casa. Hay ese plan ahora de homeschooling que le llaman, donde los padres pueden enseñar a los hijos. Y las universidades van a ser virtuales. De manera que esas instituciones que tienen esos grandes predios de edificios y de aulas van a tener que quebrar, porque todo va a ser a través de la tecnología. Y yo les menciono esto para que ustedes vean cómo es que está impactando a estas grandes instituciones y que nos debería llamar la atención a nosotros. Porque a nosotros en forma directa o indirecta también nos va a impactar en el aspecto religioso. Y en el aspecto religioso, las iglesias tradicionales, las iglesias institucionales, las iglesias denominacionales, las iglesias de organización van a ser impactadas por la nueva tendencia del modelo de iglesia que se va a imponer en el mundo entero. Y digo modelo porque es un regreso al modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Si usted lee Hechos 2 hasta el libro de Hechos 11, va a encontrar allí que la iglesia cristiana de los apóstoles nació, creció, se fortaleció y se multiplicó a través de las casas. Y ellos hicieron su labor misionera pese a que eran víctimas de persecuciones. Y a través de la historia vamos a ver que por largos 4 siglos los cristianos experimentaron persecuciones. Entonces, la iglesia en las casas es un modelo bíblico del Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que la iglesia dejó de reunirse en las casas para reunirse en templos? Es una pregunta que vamos a responder en este seminario. De manera que le animamos para que usted no se pierda esta primicia. Bueno, algo más. La iglesia en las casas, que fue el modelo de iglesia con el cual empezó la predicación del Evangelio, es el mismo modelo de iglesia que se usará para la terminación de la predicación del Evangelio en esta generación. Y no me estoy refiriendo a grupos celulares, no me estoy refiriendo a grupos pequeños, no me estoy refiriendo, como en algunos contextos religiosos le llaman grupos de discipulado. No, no, no. Me estoy refiriendo a que cada iglesia en casa es una iglesia autónoma. Es una iglesia con todas las prerrogativas que le confiere la Biblia.
que le confiere el Nuevo Testamento, que le confiere Hechos 2 al 10. Es de esa iglesia que vamos a hablar. Y lo animo para que usted pueda gozar de esta bendición. Y de eso se trata. Iglesia sencilla en casa. La iglesia institucional va a ser impactada, así como fueron impactadas las instituciones que mencioné, las compañías telefónicas, las compañías de taxi, las compañías hoteleras, las compañías de dinero, las compañías de los programas educativos, de los programas para las computadoras, los software, que fueron impactadas y están siendo impactadas. La iglesia también va a ser impactada. Pero me refiero a la iglesia institucional, a la iglesia denominacional, a la iglesia organizacional. ¿Quién sabe usted es miembro ahí? Esa, su iglesia, va a ser impactada. Y es por eso que le animamos a que usted aprenda el camino a emigrar de la iglesia tradicional a la iglesia original, a la iglesia bíblica, al diseño original. Entonces, apreciado hermano, apreciada hermana, las iglesias tradicionales nos enseñaron a nosotros a hacer iglesia y no a ser nosotros iglesia. A mucha gente le cuesta hallar el sencillo y poderoso mensaje de Cristo en las iglesias tradicionales, porque son iglesias complejas, porque son iglesias de un andamiaje burocrático que han capturado y han secuestrado la fe del creyente y las enseñanzas. Han reemplazado las enseñanzas bíblicas por doctrinas y tradiciones y por dogmas. Es triste lo que estoy describiendo. Pero gracias al Señor, que el Señor ha anunciado un gran avivamiento de movimiento global. Y eso lo anuncia en el libro de Habacuc. Dice, mirad entre las gentes y ved y maravillaos y asombraos, porque una obra será hecha en vuestros días, que aun cuando os contare no la creeréis. Hermanos, este profeta está hablando del tiempo del fin que estamos nosotros viviendo. Y en este tiempo, el Señor va a levantar un movimiento que no pertenece a ninguna denominación, a ninguna, entre comillas, iglesia así llamada. No, este es un movimiento de fe, donde van a converger de cualquier latitud y de cualquier credo religioso o de cualquier trasfondo religioso. Pero el Señor los va a usar y el Señor los va a convertir para que se conviertan en portavoces de ese último pregón en el mundo entero. Si usted está pensando que su denominación o su organización o su institución es la iglesia verdadera, usted está equivocado. No sabe dónde usted está caminando. Pero lo invito para que sea instruido en este seminario y va a descubrir muchas cosas, muchas cosas. Hay momentos en la historia de la iglesia en la que Dios irradió luz por su reino en cierta región o país, comenzando desde un nuevo movimiento. Pero no creo que a lo largo de todo este tiempo hayamos tenido algo como lo que está ocurriendo ahora mismo. Pienso que este es el prólogo a un despertar, a una gran escala mundial, la cual nunca antes ha sido vista desde el primer siglo. El cambio que experimenta la iglesia es innegable. Somos parte de ese ejército de Dios que vamos a cambiar el mundo para que Dios y no el hombre reciba la gloria. La iglesia alrededor del mundo está atravesando grandes cambios sin precedente alguno. Dios está derramando su luz y está hablándole a las personas de todo el planeta en diferentes culturas, en diferentes lenguas y estilos de vida, pero el mensaje es el mismo.
Vamos a ver cuál es el mensaje. Hay un gigantesco cambio ocurriendo sin precedente alguno en el panorama de la iglesia en los Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos cambiando al día donde los ordenados, que es la iglesia establecida, la iglesia institucional, den paso a lo ordinario, que es la iglesia sencilla, la iglesia simple, la iglesia sin protocolos, donde Dios mismo ordena a lo ordinario, que es la iglesia sencilla, para cumplir su misión. Un cambio gigantesco está ocurriendo de lo que es la mega iglesia a la micro iglesia en casa, de la iglesia de la organización a la iglesia orgánica, de la iglesia de la institución y compleja a la iglesia sencilla en casa, de la iglesia de la tradición a la iglesia bíblica. Lo sencillo está de moda, lo complejo forma parte del pasado. La gente está sedienta de las cosas sencillas, debido a que el mundo se ha vuelto mucho más complejo cada vez. Y las iglesias sencillas producen un gran impacto. Las iglesias sencillas en casa han escogido alinearse a la obra de Dios, a la manera de Dios. Por todas partes del mundo, la gente cristiana en general están dejando a un lado su iglesia tradicional para abrazar la visión de la iglesia sencilla en casa. El fenómeno de la iglesia sencilla en casa es un fenómeno revolucionario y que será el mejor regalo valioso de las misiones para esta generación, para esta humanidad, para este tiempo, porque es la iglesia del fin, es el regalo que Dios está dando a la humanidad. Se estima que hay miles de iglesias en los hogares en todo el mundo. Las iglesias están tomando lugar donde 2 o 3 están reunidos. Ese es el núcleo que forma una iglesia en casa. Dios está derramando su luz y está hablando a las personas de todo el planeta en diferentes culturas que abracen este mensaje. Y el mensaje es volver al modelo bíblico, volver a la iglesia que Cristo estableció. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Y digo del Nuevo Testamento porque el, el sistema de iglesia que usted tiene es una iglesia del siglo IV. Es es un método o es una heredad de Constantino. Todas las iglesias, sin excepción, tienen la heredad de Constantino. Yo aquí estoy enfatizando la iglesia bíblica, la iglesia del Nuevo Testamento, que es la iglesia en casa. Y Dios está llevando a su pueblo por un viaje de regreso a la sencillez, de regreso a la casa, de regreso a los tiempos apostólicos. Eso es lo que Dios está diciendo básicamente. Regresen a mí, regresen a mi palabra, regresen al cristianismo original del Nuevo Testamento y cambiarán el mundo. Regresen al diseño original de las casas y trastornarán al mundo. Convertirán al mundo tal como lo hicieron los discípulos. Regresen al modelo de Cristo, que es una iglesia en casa, una iglesia sencilla, una iglesia de discípulos. Regresen al cristianismo original de la Biblia y cambiarán al mundo. La iglesia de Cristo Jesús no será movida en tiempos difíciles porque nació en tiempos difíciles y se desarrolló en tiempos difíciles. En la manera en que Dios nos guíe en este largo viaje de sencillez, recordemos de dónde hemos venido. Somos la iglesia que trastornará, que transformará al mundo. Me hace recordar esta cita, ¿no? Hechos 17:6. Arrastraron a Jasón y a ciertos hermanos a las autoridades de la ciudad, dando voces diciendo, estos, o sea, Jasón y sus discípulos, son los que han trastornado el mundo y han venido acá también para trastornarnos a nosotros. Dios está llamando a su pueblo para que puedan convertirse como soldados y engruesen estas filas como lo fueron Jasón, que hagan temblar al mundo. No con un evangelio predicado, no, es con un
evangelio vivido, con un evangelio de testimonio de vida personal, un vivangelio, un estilo de vida. Y después de estas cosas, dice Apocalipsis, vio otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Este ángel, que es el cuarto ángel en Apocalipsis, es el ángel que identifica a la iglesia del tiempo del fin. Y la iglesia del tiempo del fin es una iglesia que sobrevivirá en las casas. Es la iglesia sencilla en las casas. Y cada iglesia en casa se convertirá en un faro de luz que alumbrará ahí en su cuadra, en su colonia, en su barrio. Y poco a poco esa luz va a ir diseminándose a lo largo y ancho de su territorio. Somos la iglesia del tiempo del fin. Dios ha estado derramando nueva luz sobre las escrituras y está dando franca revelación a su pueblo. Dios está revelando una nueva forma de hacer las cosas para prepararnos para el tiempo del fin. Dios está derramando un vino nuevo, el cual requiere un tipo de odre diferente, un odre nuevo. Y ese odre nuevo es la iglesia sencilla en las casas. La iglesia sencilla en las casas es un regreso a la sencillez. Es la visión de la iglesia en casa. Es el mejor regalo que podría recibir la humanidad en este tiempo. Cuando Jesús caminó en esta tierra, él pasó la mayoría de su tiempo con 12 personas. Fue su vida propia compartida. Él les encomendó la misión de alcanzar al mundo. Fue algo arraigado y orgánico por lo que el cristianismo se propagó. El corazón de Dios es el de atraer a las personas a sí mismo. De esa manera, el Hijo de Dios dio a conocer al mundo y espera de que nosotros hagamos de esto nuestra prioridad. Esto tiene que ver con la idea de volver al diseño original, la iglesia en casa. La idea de permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros la interpongamos en el camino. Y quiero terminar leyéndote esta cita de Esther. Dice, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Apreciado hermano, apreciada hermana, amigo que me estás siguiendo en esta transmisión, esta pregunta es para ti. ¿Quién sabe sea el plan del Señor que para esta hora tú hayas llegado a este reino, el reino de Dios en la tierra? El reino que vino Cristo a traer cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es para este reino que Dios te ha traído, para que hagas la obra de Esther. Y ella lo hizo y nos dio ejemplo. Y eso, y fue una dama. Pero yo quiero decirte, lo mismo que Mardoqueo le dijo a Esther. Si tú no lo haces, Dios proveerá otro auxilio, pero nosotros pereceremos. Y te lo digo igual a ti. Dios te está llamando para este enorme privilegio. Pero si tú no lo haces, no lo quieres hacer, no te preocupes. Jesús dijo, las piedras hablarán. Jesús va a terminar su obra con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Pero hay de nosotros si rechazamos esta oportunidad. La iglesia en casa, la iglesia sencilla, es la iglesia del Nuevo Testamento. Y la invitación a la iglesia tradicional, a la iglesia organizacional, a la iglesia de institución, debe volver a las casas. Debe volver al modelo de Cristo, una iglesia en casa, una iglesia de discípulos, una iglesia del diseño original, una iglesia en la cual nosotros tenemos que replicarla en nuestros días, tal como lo hizo el Señor Jesús
Y este es el modelo de iglesia que nosotros proponemos. Y esta es la enseñanza que sacamos de la palabra de Dios. Es una iglesia sin templo, una iglesia sin denominación, una iglesia sin jerarquías, una iglesia sin doctrinas, una iglesia sin ritos, una iglesia sin liturgia, una iglesia simple, una iglesia sencilla, una iglesia tal como la replicaron los discípulos de Cristo. ¿Quieres animarte a esta invitación? Esta iglesia sencilla descansa en las manos de Cristo. ¿Hay alguno en esta reunión que desea tomar la decisión de establecer su iglesia en casa, una iglesia en casa, y está dispuesto a dar la vida por el Maestro? Entonces, ¿quieres tú ser impulsado por la visión, convertida en pasión por la misión? ¿Quieres compartir la visión? ¿Quieres cumplir la misión? ¿Quieres ser bendición? Te invito para que puedas participar en este seminario de 12 presentaciones. Ahí están nuestras vías de acceso. Iglesia Sencilla en Casa ORG. Usted puede dirigirse allí y enviarnos un mensaje y nosotros lo consideraremos para que pueda formar parte de esta sala virtual donde recibiremos con la ayuda de Dios este entrenamiento que nos ayudará a transformar el mundo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y te esperamos en nuestro seminario virtual. Bendiciones.